Ya que no vea, yo creo que cuando tú quieras, vamos a empezar Perfecto. entonces. ¿Ah? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos que vienen de diferentes partes. Agradecerles que se conecten para este encuentro. Mi nombre es Genoveva Echeverría y tengo el honor de hacer la pequeña introducción de este encuentro de hoy. Les cuento que este encuentro parte con la iniciativa de mi querido amigo y colega Germán, quien se le ocurre que sería bastante bueno generar encuentros entre quienes estemos interesados de conversar de estos temas, pero además desde una perspectiva particular. Germán, desde el programa de estudios comunitarios latinoamericanos, nos plantea también a nosotros que formamos parte de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria. Bueno, todos los ponentes, moderadores que estamos acá formamos parte de esta sociedad. Y junto también con el apoyo del colectivo Pretexto, de la ONG Matria Fecunda, ahí pasando los avisos, decidimos lanzarnos a no solo a este encuentro, sino que nos pusimos más pretenciosos y pretenciosas y a un ciclo. Queremos que este sea como un primer encuentro y después queremos formar otros encuentros también con las ideas que vayan surgiendo y también aprovechar la tecnología para tener invitados internacionales y que nos parezcan interesantes y aportadores. Les comento que si bien los temas, yo he visto, me han llegado varias invitaciones también a encuentros, charlas, conversatorios, seminarios que tienen que ver con pandemia, que tienen que ver con estallido social en Chile y en Latinoamérica. Nosotros queremos también invitarlos a pensar desde también las ideas que a nosotros nos han ido surgiendo, si es que a ustedes les hace sentido, que tiene que ver con una mirada en la psicología comunitaria crítica, antihegemónica y antipatriarcal y decolonial. O sea, aquí nosotros también nos estamos situando, asumiendo nuestra posición desde una mirada que queremos mirar desde nosotros, desde nuestras latitudes, desde nuestra experiencia, estas temáticas. Voy a también hacer un intermedio para pedirles a todos que cierren sus micrófonos, porque si no se produce mucho ruido ambiental, ¿ya? Entonces, como le estaba diciendo, a nosotros nos interesa generar una discusión desde lo que estamos viviendo y pensando, y por lo mismo tratamos de pensar en una metodología que facilitara el encuentro. Si bien nuestros ponentes son grandes académicos, yo creo que también lo más interesante es que son personas que trabajan en la práctica comunitaria, son personas jugadas, y además yo diría son grandes personas desde mi perspectiva, que los conozco más cercanamente, que van a compartir una mirada desde el hacer, no solo desde el pensar. Y la organización de este encuentro tiene la lógica también de tratar de ser coherente con la perspectiva que estamos planteando. Entonces, más o menos la mitad de esta sesión va a ser de estas, que no le llamaría yo ponencia, yo creo que más bien van a ser unas provocaciones, unas invitaciones a discutir qué van a hacer nuestros colegas y amigos, y después vamos a tratar de compartir en pequeños grupos, aprovechando la tecnología, porque lo más interesante también es horizontalizar la conversación y no dictar cátedra, sino que poder entre todos ir construyendo desde lo que pensamos, desde lo que nos ha tocado vivir también a cada uno, desde lo que nos ha tocado sentir personalmente o cercanamente. Entonces la segunda parte que va a coordinar Cristian Silva, va a ser de generar grupitos donde podamos compartir todo y todas y luego poder también transmitir esa opinión. Entonces
los invitamos, las invitamos no solo a escuchar y entusiasmarse con lo que van a comentar nuestros ponentes, sino que a compartir sus experiencias y sus reflexiones, que eso es lo que nos parece más potente. Bueno, yo solamente tengo que hacer la introducción, así que no me voy a alargar más. Y para comenzar, María Angélica va a moderar la primera parte, que es la de los ponentes. María Angélica Benavide es nuestra presidenta de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, pero además de eso, es una gran mujer con una trayectoria increíble en todos los sentidos, así que estamos felices de que ella nos acompañe. Así que yo le doy la palabra a María Angélica. Pon el micrófono, María Angélica. Sí, ahora, ya. Hola, buenos días y gracias, Genoveva, por la presentación. Yo tengo esta tarea y desafío al mismo tiempo de hacer las presentaciones de los ponentes o de las personas que van a compartir el trabajo que se hace ahora, digamos, en esta segunda parte. Y yo creo que el otro gran desafío es que este ciclo es el primero y vamos a seguir en este segundo ciclo y ahí yo creo para que estén pendientes, ya ustedes están en estas páginas, digamos, y hay correos que entonces para avisarles los momentos en que se van a hacer estos segundos ciclos, ¿ya? Y la idea, como decía Genoveva, es retroalimentar para que después cada uno de ustedes se puedan colocar en grupos pequeños para disponer y también que ustedes puedan compartir sus propias experiencias respecto a estos temas que son muy potentes, porque claro, tiene que ver con el estallido social, con la pandemia y cómo la comunidad ha estado presente en esto, y esto también son los desafíos que tenemos nosotros como sociedad de psicólogos y psicólogas comunitarias, ¿ya? Entonces, decirle igual a los ponentes o exponentes que tienen 15 minutos para presentar, ¿ya? Yo voy a estar ahí mandándoles avisitos por chat, que ya les quedan 3 minutitos o algo así, para que vayan, no los 5, yo creo que mejor, ¿no? Entonces presento Germán Rosa Osandón, que muchos de ustedes lo conocen. Y yo creo que lo otro también que me llama la atención, no es que me llame la atención, yo creo que aquí hay personas que nos hemos contactado a través de grupos, hay redes muy potentes y ese también esa es la fortaleza que tiene el trabajo comunitario, ¿no? Y eso también a mí me parece muy, muy importante. Ya, Germán Rosa es psicólogo de la Universidad de Chile, magíster de cooperación al desarrollo de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, doctor en Ciencias Humanas, Universidad Austral de Chile, y académico de la Universidad de Chile. Y además es coordinador del programa de estudios comunitarios latinoamericanos. Él es el primero que va a trabajar el tema de, que se lo va a presentar él. Después vendría la psicóloga Ana María Vera Aro, psicóloga, Aro es nomás, psicóloga de atención primaria en salud en Temuco, ella es de Temuco, integrante también de la Asociación Gremial de Psicólogos de Salud de la Araucanía y docente de la Universidad Católica de Temuco, feminista y activista en derechos humanos. Y además pertenece al grupo de la directiva de la Sociedad de Psicología Comunitaria. Después vamos a tener a Cristina Valenzuela, que es psicóloga social comunitaria y terapeuta humanista, investigadora en estudios de género y ciudadanía, directora ejecutiva de la ONG Matria Fecunda. Y eso. Y después Javier Bravo, máster en psicología, doctorando en ciencias humanas, línea de investigación de colonialidad, ontología política, interculturalidad y salud mental comunitaria, y miembro del colectivo Pretexto. Entonces vamos a empezar este trabajo, o va a empezar la presentación, Germán Rosa, y entonces le dejo ahí el audio. Ok, muy bien, ¿me escuchan? Sí, ya. Bueno, buenos días, un placer estar con todos ustedes en esta conversación. Mi ponencia la he titulado Comunidad y Transformación Social en América Latina, y en ese sentido, para situar, América Latina es un continente muy grande, muy misterioso, y tiene muchas cosas que conocer, con muchos procesos históricos
con muchos lugares, muchas poblaciones, etc. Y insertar en este contexto latinoamericano lo que es la comunidad, ya pensando que la comunidad uno la puede definir como un grupo de personas que tiene una interdependencia, que tiene cultura compartida, que tiene sus metas, pero yo diría que no es tan bueno precisar mucho una definición de comunidad, sino que más bien tener una definición amplia que nos permita comprender los fenómenos de América Latina principalmente, y desde allí poder entender lo que es comunidad. Pero de todas maneras, la comunidad es el motor que ha logrado las cosas buenas que tenemos en América Latina, gracias a su sacrificio, gracias a su esfuerzo, gracias a su tesón, etc. Y yo creo que es importante entender cuáles son las preguntas que hace la comunidad, cuáles son las lógicas, cuáles son las críticas, cuáles son las propuestas. Un poco ese sería el tenor de la presentación. Ahora, esto quisiera realizarlo a través de, digamos, el tránsito que ha tenido América Latina, a través, ¿no es cierto?, del despliegue de 4 proyectos, que yo diría que son los más importantes que hemos tenido. Partiendo por el primero, el proyecto del progreso, ¿ya? Que va del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, y que se caracteriza por repúblicas que se están constituyendo, organismos sociales amorfos sin un prediseño, y que en su fase de consolidación no buscan la estabilidad, sino que el crecimiento económico, pero entendido lo económico como el progreso. Está basado este proyecto sobre las filosofías universalistas, sobre el paradigma occidental que vino desde Europa, y que se expresa especialmente sobre el tránsito de la barbarie hacia la civilización. Ese sería el proyecto del progreso. Se trata de progresar en el sentido de dejar atrás el pasado y evolucionar hacia adelante para alcanzar a los países europeos. El segundo proyecto, que lo conocemos muy bien, el proyecto neoliberal, que empieza en el caso de Chile en 1973 hasta el día de hoy, ya fue traído desde la Universidad de Chicago por la dictadura, según los planteamientos de Milton Friedman. El neoliberalismo pone el acento en el mercado, en las ventajas comparativas, busca rentabilizar todo hasta lograr vender la salud, la educación, el agua, los bosques, los recursos estratégicos, incluso el derecho laboral. La parte oscura de este proyecto es constreñir al máximo la organización de los trabajadores, eliminando los sindicatos, separándolos y evitando la oposición. Ahora, dentro de estos 2 proyectos, particularmente el primero, existen expresiones comunitarias, que son las que me interesa compartir y mostrar su línea. Podríamos mencionar algunas comunidades, por ejemplo, una de Brasil, que se llama Los Canudos, que el año 1896 generó un movimiento político, social y religioso, donde su lucha principal fue oponerse al concepto de modelo de república, o la república. Luego, otra comunidad que me gustaría mencionar que surge desde Chiapas y se dirige a Ciudad de México, y otra que surge desde Tijuana hacia Ciudad de México y constituye la Revolución Mexicana el año 2010, en contra de un dictador que se llamaba Porfirio Díaz. También me gustaría mencionar otra comunidad, que es una comunidad de mineros que vive en Iquique, ya, que trabajaba el tema del salitre, y en sus luchas por mejorar las condiciones laborales, fueron objeto de la matanza de Iquique en la Escuela de Santa María en 1907. Bueno, vale destacar otras comunidades, por ejemplo, la comunidad de mineros bolivianos, que generó la Revolución Boliviana en el año 1952. Y también, cómo no mencionar, la comunidad cubana, que frente al trato indigno de parte de Estados Unidos generó la Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro en el año 1959. Bueno, la conclusión de estas reivindicaciones, tratando de responder la pregunta de qué es lo que demandan las comunidades, es que estas comunidades luchan contra la pobreza que venía desde el siglo XIX hasta el siglo XX, y tal vez hoy día continúa, luchan contra la oligarquía, contra el latifundio, contra las haciendas, contra los terratenientes, también, como veíamos, luchan contra el modelo republicano, y también luchan contra las élites neoliberales o liberales, que ponen el acento en las empresas, en la industria, explotando y utilizando a los trabajadores sin considerar su participación. Algunos logros de estos movimientos y de estas comunidades tienen que ver con el estado de bienestar
y yo diría con la organización de los trabajadores, de los obreros, a través de los sindicatos, y a través de las peticiones y sus demandas y la huelga. Bueno, frente a todo esto, surgen algunas teorías académicas que son muy interesantes y muy relevantes, como el caso de la teoría de la dependencia, generada por Enrique Cardoso, Enzo Spaleto y Aníbal Pinto, desde Falsborda, desde Colombia, la investigación acción participativa, Pablo Freire con la educación popular, y cómo no mencionar a Ignacio Martín Baró, que formula la psicología de la liberación. Bueno, de aquí, de estos movimientos comunitarios y de estas interpretaciones académicas, políticas, surge el proyecto democrático o moderno democrático que conocemos, que digamos, comienza en 1950 hasta 1973, proyecto moderno democrático, y que está caracterizado por los gobiernos progresistas y democráticos, como fue el caso de Chile en 1964 y 1970, con Eduardo Frei y Salvador Allende, en el Brasil en 1960 con João Goulart, en el Perú con Velasco Alvarado en 1968, y así varios otros países del continente. Este proyecto hace partícipe a los trabajadores, campesinos y sectores medios de la comunidad. Realiza cambios estructurales, ataca la pobreza, genera nacionalización de las riquezas naturales en manos de las transnacionales, realiza la reforma agraria. Se fundamenta en la mirada marxista, en la mirada latinoamericanista y en el desarrollismo. Y su hilo conductor, sin embargo, es el paradigma moderno, sin validar demasiado la diversidad cultural. Bueno, y junto con este proyecto hacemos una fusión con otro proyecto, el cuarto y el último, que tenemos más presente hoy día, que es el neodesarrollismo. ¿Ya? Este concepto ha sido tomado de un libro que se llama Nueva América, de Calderón y Manuel Castel, del año pasado, 2019, y está caracterizado por los gobiernos de Lula da Silva de Brasil, de Rafael Correa en Ecuador, de Lugo en Paraguay, de los Kirchner en Argentina, de Evo Morales en Bolivia, por Michelle Bachelet en Chile, y es lo que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO, ha denominado la década ganada. ¿Ya? Ha buscado regular el mercado, evitar el monopolio, dar mayor protección a los trabajadores y empleados en general. Ha hecho inversión en áreas sensibles como la salud pública, en hospitales, en establecimientos educacionales, en vivienda. También ha financiado programas sociales. No obstante, este modelo es una especie de continuación del neoliberalismo, y eso hay que decirlo, ya es una especie de neoliberalismo blando. Ha minimizado en parte su parte negativa y ha modificado, reparado sus aspectos sociales. Bueno, actualmente tenemos a la derecha, la derecha ha vuelto al poder. En Chile tenemos a Sebastián Piñera, a Jair Bolsonaro en Brasil, a Iván Duque en Colombia, a Lenín Moreno, que era socialista y se dio vuelta la chaqueta en Ecuador, y recientemente a Mauricio Macri en Argentina. Yo diría que aquí las comunidades inician una nueva etapa o un nuevo tipo de reivindicaciones. Particularmente porque surge una comunidad muy valiosa e interesante, que es la comunidad de los estudiantes, el movimiento estudiantil del año 2006 y 2011. También surgen otros movimientos o otras comunidades territoriales, regionales, como en el caso de Chiloé y de Aysén, en este caso por el alza del precio del gas. También surgen comunidades medioambientalistas, ecológicas, por ejemplo, contra la termoeléctrica El Castillo, en el lugar de Punta de Choros, que queda en la cuarta región. Como conclusión de estas comunidades, ¿no es cierto?, y sus demandas, luchan contra el lucro, contra la desigualdad, contra el modelo de desarrollo, a favor de una enseñanza de calidad, luchan contra la depresión de la naturaleza, ponen la importancia de lo territorial y lo regional, lo medioambiental. Sin embargo, todas estas comunidades y todos nos movemos bajo una desconfianza de la democracia representativa que hoy día tenemos. Estamos buscando una democracia más real. En esta ola de gobiernos de derecha que está presente en Chile y en otros países, definitivamente surge una nueva etapa en las reivindicaciones y las demandas de las comunidades. Y esto para nosotros ahora es muy importante, porque el año 2018, ¿no es cierto?, se hicieron presentes las comunidades de las mujeres a través de los movimientos feministas. Hicieron reivindicaciones de género
y que se destacaron mucho también por el colectivo Las Tesis, que elaboraron esta canción El violador eres tú, y que se hizo famosa en todo el planeta. También es interesante la comunidad de los viejos, que levantaron el movimiento No Más AFP, otra nueva comunidad. Y también, como siempre, las comunidades indígenas han hecho relevancia sobre el tema de la autonomía. Lamentablemente tuvimos la muerte de Camilo Catrillanca. Los gobiernos de derecha lo que han hecho es una continuación del neoliberalismo. Pero en todo caso, estas comunidades y sus reivindicaciones y sus demandas apuntan principalmente ahora, no tanto a lo económico como en el pasado, sino que a reivindicaciones sobre el cuerpo, la identidad, la cultura, la sexualidad. Bueno, y cómo no mencionar lo que pasó el año pasado, el año 2019, que fue la revuelta del 18 de octubre, el estallido social, donde surgen muchas comunidades, y surge un tipo de comunidades como por ejemplo la primera línea, que los jóvenes ponen sus cuerpos y sus escudos de madera para resistir a la represión de la policía, a las bombas lacrimógenas y al carro lanzaaguas. Pero detrás de ellos se encuentra la movilización social, caracterizada por múltiples comunidades, algunas pertenecientes a organizaciones sociales, algunas a partidos políticos, otras a grupos de baile, a grupos de música, a grupos de canto, en fin, distintas expresiones. Y también en este proceso, en todo Chile, en todos los barrios, aparecen los cabildos, las asambleas, los grupos autoconvocados en cada cuadra, en cada plaza, en cada rincón. Surge así, entonces, en este momento, una comunidad masiva. Tenemos la constatación de ser todos iguales, somos todos una misma comunidad. ¿Ya? Eso es muy interesante, surge así, digamos, somos iguales frente a un sistema que nos oprime, un sistema que instala una especie de esclavitud, una esclavitud moderna. Está caracterizada por el engaño, por la traición que lleva a la letra chica y a las comisiones de pagos extras. ¿Ya? Y la gente tiene bajos salarios, sin embargo, y están obligados a trabajar horas extras también. Y también hay manipulación por parte de los medios, de los matinales, de las noticias, incluso de Netflix, ¿ya? Los cuales estimulan el consumismo, generan una sociedad aspiracional y generan una fantasía del individuo realizado. Todo esto conlleva un conjunto de problemas de salud mental, que es nuestro tema, ¿ya? Y que tiene que ver con la corrupción, con el consumismo, con el endeudamiento, con la soledad, con la explotación, con el abuso, con los privilegios, la discriminación, la destrucción del medio ambiente, con el crecimiento de las ciudades, con el aumento de la alimentación chatarra, con la alienación que estamos viviendo. Todas estas cosas más o menos se explican en el estallido social, pero lo más importante es que se pone el acento en la expresión de múltiples comunidades, lo multicomunitario. Bueno, para ir terminando, yo creo que estamos a puertas de un cambio civilizatorio. ¿Ya? Creo que está emergiendo una nueva civilización, o al menos hay propuestas alternativas, ¿ya? Que tienen que ver con el diálogo de saberes, con la interculturalidad, con el buen vivir. ¿Ya? Pero siguiendo la línea de Buenaventura Sousa Santos, ¿ya? Hay una crítica importante hacia el paradigma occidental. Está cayendo esa civilización de alguna forma, porque la modernidad ya no da para más, porque esta destruye el medio ambiente, generando problemas de calentamiento global y de cambio climático, porque se devela su espíritu, que es separar la comunidad, dividirla y oprimirla, porque además devela la catástrofe que tienen las relaciones sociales, basadas en el individualismo, en el patriarcado, en el racismo. Y así, digamos, en estas condiciones surge la emergencia de lo comunitario como un rol importante, como un actor importante, una emergencia comunitaria 2.0 o 3.0, caracterizada por comunidades sociales, indígenas, feministas, LGTBI+, medioambientalistas, etc. Presente lo comunitario. Bueno, yo diría que hay dos planteamientos importantes. Uno de ellos es la autonomía y la autodeterminación, que viene por parte del mundo indígena, y que básicamente ellos quieren relevar la importancia de los derechos humanos colectivos, por encima, o no por encima, pero paralelamente los derechos humanos individuales. ¿Ya? Los derechos humanos colectivos son los que no han estado presentes y son los que se relevan en estas reivindicaciones.
Y estos están presentes en el convenio 169 de la OIT y también en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Toda esta reivindicación de los derechos colectivos son algo que hay que aplicar a las nuevas comunidades y las múltiples comunidades que tenemos. Bueno, y el segundo punto es la importancia de la liberación. Y yo diría, va más allá de la emancipación y de la gobernabilidad, sino que es un tema vinculado a la transformación social. Y es una liberación de varios temas, tres por lo menos. Una liberación de la determinación geográfica, ¿ya? Que es decir, cómo una comunidad es apreciada como de segunda categoría cuando las poblaciones viven en el campo, en lo rural, en la selva, en el desierto, en la montaña. Liberación geográfica. Luego, una liberación de una determinación identitaria, cultural. Dado que se dice, ¿no es cierto?, el Estado y la nación dice que somos una nación que viene de Europa, que es blanca, que es civilizada y que está centrada en lo masculino. Y eso no es cierto, ¿ya? Entonces, liberarse de esa identidad construida forzadamente. También liberarse de una tercera, que es la más importante de todas, la liberarse de la determinación biológica. Implica liberarse de las ataduras del cuerpo a ciertos roles culturales que plantean los grupos feministas y LGTBI. También liberarse de los roles de la mujer, centradas en el trabajo doméstico y lo reproductivo, y hoy día con reivindicaciones ampliadas desde la perspectiva de la interseccionalidad. Liberarse del color de piel, de manera que todos los colores tengan acceso a gobernar y a tomar parte de las decisiones fundamentales. Liberarse de una sexualidad predeterminada, siguiendo las orientaciones de la comunidad LGTBI+, hacia la diversidad sexual. Bueno, termino con esto, no quiero decir nada más ni nada menos. Muchas gracias. Buenos días todavía y gracias por la invitación. Un saludo a todas, a todos los participantes también, que importante es compartir miradas, generar diálogos para que esta cuarentena que ha significado tanto encierro no clausure también nuestra oportunidad de encontrarnos, de compartir las vivencias, experiencias y por qué no también los sueños como también estaba planteando Germán en su presentación. Bueno, ya 5 meses han pasado desde que ya el 30 de enero de este año la OMS declara que el brote del COVID-19 constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ya eso ya nos empieza, ¿cierto?, también a hacer reflexionar respecto de que ya en enero esto, ¿cierto?, era reconocido ya y confirmado como una gran amenaza, ¿cierto?, global para nuestra salud. Y nosotros en enero aquí no eran temas de conversación, incluso, ¿cierto?, en nuestros equipos sanitarios, ¿ya? Y eso ya nos va diciendo, ¿cierto?, la mirada entonces y de la respuesta sanitaria ante este problema, esta demorada respuesta, ¿no? Ya hoy día tenemos más de 300.000 casos de contagio y el Departamento de Estadística del MinSal ha informado más de 8.000 fallecidos también a la OMS. Tristes entonces cifras y mucho sufrimiento para esas 8.000 familias, ¿cierto?, que han perdido a un ser querido en esta circunstancia. Sabemos que la salud, nosotros como trabajadores de salud, sabemos que es un proceso complejo de sostenimiento de la vida, tiene múltiples dimensiones sociales, culturales, económicas, y que no es un fenómeno exclusivamente individual ni biológico, sino que es un proceso que requiere entonces de respuestas complejas y voy a ir haciendo mención de algunas cosas que han habido en estas respuestas. La pandemia, ¿cierto?, encuentra a nuestro país también en medio de un proceso de protesta por estas profundas desigualdades
Y todavía, cierto, hay muchos sectores movilizados que perciben que muchas de las medidas tomadas para afrontar la pandemia tienen más bien un trasfondo para suspender esta gran protesta social que se venía, cierto, llevando a cabo y que venía creciendo. Entonces pasamos, cierto, como ciudadanía activa a debatir sobre las esperanzas de procesos constituyentes, a hablar hoy día casi solo de las amenazas de una pandemia. Eso es un impacto grande. Y también decir que en relación a los graves problemas de salud que vivimos como sociedad chilena y sus consecuencias, hemos visto que es una crisis que veníamos arrastrando ya hace muchos años, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, los impactos del COVID se montan sobre otra serie de crisis, ¿ya? Crisis que se habían venido modulando con los recursos colectivos, ¿cierto? Que aparecen más bien espontáneamente. Por la ausencia de políticas, ¿cierto?, consistentes también de una estructura equitativa participativa y ausencia también de fondos públicos, ¿ya?, que respalden, ¿cierto?, las distintas emergencias que ya estábamos sufriendo. Bueno, como decía Germán, las recetas neoliberales lo que han hecho es acentuar la competencia, la desregulación de los mercados, donde la salud finalmente es también un negocio más y un producto que se comercializa, es decir, se comercializan nuestras vidas, porque cuando hablamos de salud estamos hablando de nuestras vidas. Se ha promovido también el abandono de la política social ciudadana y se ha dejado de lado finalmente la universalidad. Y parte entonces de esto que estoy diciendo son las causas en este actual escenario pandémico, ¿ya? En estas transformaciones neoliberalizantes, entonces ya desde la década de los 80 se ha llegado a privatizar la salud y profundamente nuestros fondos públicos finalmente han servido para enriquecer a los privados y traspasar, ¿cierto?, esos recursos que con mucha dificultad están, ¿cierto?, colocando las familias más precarizadas en nuestro país y llegan finalmente a comprarse entonces servicios privados, ¿no? Bueno, en el trayecto entonces hemos quedado con instituciones de seguridad social muy deslegitimadas también, ¿cierto? Con también una deslegitimación eh, y, y que la ciudadanía también, ¿cierto?, hoy día ha demostrado en los momentos en que ha estigmatizado, por ejemplo, ¿cierto?, al trabajador de la salud como posible también transmisor, ¿cierto?, del COVID, siendo que estamos día a día nosotros trabajando para poder protegernos a nosotros, a nuestras familias y a nuestros usuarios y a usuarias, ¿ya? Bueno, otro punto que quiero subrayar es algo que aquellos que venimos trabajando en las comunidades hace mucho tiempo, los trabajadores del ámbito comunitario, es que Chile también tiene una de las tasas más altas de desconfianza. O sea, somos uno de los países que más desconfía del otro, de la otredad, quizás en el mundo, digamos. Entonces, hay estadísticas que dicen que solo cerca del 14% de la población chilena confía en la otredad. Y eso es muy escaso para poder afrontar cualquier crisis, ¿ya? O sea, pensemos que en el estallido social nomás, ¿cierto? Se llegó a mínimos de hasta un 4% de confianza en la clase política, ya que eso, ¿cierto?, nos está diciendo en general de que tenemos un tejido social precario que no está preparado ya para afrontar ninguna de estas crisis, ¿no? Este fuerte sentido de comunidad, de pertenencia, del que hablamos los psicólogos comunitarios, entonces dañado,
¿ya? Y entonces un sistema basado en individualismo, basado en desconfianza, una población precarizada, ¿ya? Que ha venido entonces a ser más profundo, ¿cierto?, en esta pandemia. También hemos visto que nuestros medios de comunicación han estado también muy centrados en esta lógica de que finalmente muestran incomunicación. Hemos visto que la dimensión comunicacional, algo tan importante para afrontar las crisis, ha sido espeluznante. Ejemplo de eso, por ejemplo, hemos visto cómo el DEIS, el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud, no se comunica con el ministro, o vimos en los medios de comunicación al registro civil que no sabe cómo está funcionando el Estado. Entonces, eso finalmente lo que hace es profundizar, ¿cierto?, la desconfianza, ¿ya? Y profundizar la frustración, ¿cierto?, de la ciudadanía. Nosotros como trabajadores de salud esto lo vimos también muy tempranamente, contarles, ¿cierto?, que las primeras semanas de marzo, nosotros en atención primaria en salud comenzamos a ver una gran cantidad de familias contagiadas que no tenían la información ya de los sistemas preventivos, y cuando comenzamos como atención primaria a llamar a la autoridad sanitaria nos dice, no, esas personas no están contagiadas porque no están en nuestra estadística. Bueno, cuando recibimos esa respuesta de la autoridad sanitaria, como trabajadores de la salud que estamos en terreno, nos dimos cuenta que lo que se venía era muy grave. Vimos que los sistemas no se comunicaban entre sí, vimos que tampoco nos creyeron, que no nos creían, ¿cierto?, aquellos que estábamos con las familias contagiadas, sino que creían solo en sus estadísticas, estadísticas que después de 3 semanas vinieron a actualizarse y recién después de 3 semanas salieron nuestras familias, ya en esas estadísticas. Por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros, cierto, en esas 3 semanas, mientras no había, digamos, ese registro? Finalmente lo que hemos hecho en mucho tiempo, ¿no? Son acciones de resistencia, ya porque con nuestros propios teléfonos, con nuestros propios medios y aún sin equipos de protección personal, comenzamos a hacer seguimiento de esos casos para poder cuidar a nuestra gente y poder llamar, por ejemplo, a la ambulancia cuando estaban graves. ¿Ya? Y bueno, y después cosas a lo mejor que tal vez parecen indignas, pero fabricar nuestras propias mascarillas, fabricar nuestras capas y fabricar nuestros escudos faciales, etcétera, ¿no? Y también nuestros propios protocolos, porque todavía no llegaban nuestros protocolos. Entonces, bueno, con eso, ¿cierto? Decirles que ya en ese momento, ¿cierto? Sabíamos que la crisis iba a tener un impacto desproporcionado, ¿no? Bueno, yo también creo, ¿cierto?, como Germán, que esta crisis implica una inflexión histórica y que nos puede dar una oportunidad de orientar cambios, ¿cierto?, que sean más estructurales. Uno de ellos tiene que ver con preguntarnos si vamos a seguir con una constitución que considera solamente a la salud en términos del acceso. Yo creo que, y no solamente en nuestro país, esto es a nivel mundial, em, ya se hace imprescindible que todas nuestras cartas fundamentales entonces consideren, ¿cierto?, a la salud como un derecho, ya que nos permita disfrutar del más alto nivel posible de salud física, mental, ¿cierto? Y bienestar, ¿cierto? Integral, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que tenemos que ir conversando, que tenemos que ir proyectando. Es también importante un cambio paradigmático. Si vemos, ¿cierto?, también las respuestas que ha tenido, ¿cierto?, la administración, ha sido sumamente biomédica, centrada en el aislamiento de los individuos, centrada también en los hospitales, y se olvidó de todo lo que había escrito en su modelo de atención integral de salud comunitaria.
ya desaparecieron los consejos de desarrollo local, desaparecieron las organizaciones ciudadanas, desapareció la atención primaria en salud, ya, y solamente existe entonces la contabilidad de aquellos que están graves, los ventiladores mecánicos y los hospitales, ¿no? Que son importantes, pero lo que nos dice es que se abandonó la perspectiva preventiva, se abandonaron los territorios finalmente, las posibilidades de fortalezas ya que pudiésemos encontrar en los territorios. Bueno, quiero también mencionar en términos de lo que puede dar contenido para nuestros sueños, como desafíos, ya algo que también la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria está planteando, que tiene que ver que nuestros enfoques tienen que ser culturalmente sensibles, porque también vemos que la respuesta es monocultural, ha sido así, ¿cierto? Muy colonizadora la salud y los sistemas de salud desde hace muchos años, ha sido así. Sin embargo, hoy día requerimos de un enfoque culturalmente sensible, requerimos de coordinar también los sistemas de cuidado, poder valorar los sistemas de cuidado que está sostenido también en manos de las mujeres en los territorios, y esos sistemas tienen que ser reconocidos, legitimados, también tienen que ser legitimadas aquellas instancias de colectivos que están trabajando en ollas comunes, están trabajando en sistemas de abastecimiento colectivo, y eso tiene que coordinarse también con lo que está haciendo la política pública. Es importante, ¿cierto?, que podamos entonces pensar en desmantelar las desigualdades, no volver a esa normalidad, ¿cierto?, que era tan injusta, poder efectivamente tener entonces un sistema que permita afrontar no solamente esta crisis, sino que muchas otras crisis que seguramente vamos a tener que afrontar también en el futuro, tal vez otras pandemias, porque la salud tiene que ver con los sistemas de vida, ¿cierto?, individual y colectiva, que hemos estado construyendo y levantando en todos estos años. Una de las últimas cosas que quiero, porque sé que el tiempo se me está acabando, pero una de las cosas que también quiero recalcar, sobre todo porque en la Araucanía lo hemos sufrido ya hace mucho tiempo, es el asunto de cuestionarnos de que no podemos resolver crisis y afrontar, ¿cierto?, estas pandemias con mecanismos de control social y disciplinamiento eh, que nosotros hemos, ¿cierto?, sufrido en la Araucanía ya desde ya hace muchos años, que se han restringido las libertades fundamentales, pensar, ¿cierto?, que el estado de sitio, el toque de queda, la militarización puede ser una solución, es un camino sumamente equivocado. Aquí hemos tenido problemas graves que necesitan soluciones políticas y solamente hemos tenido respuestas militares. Entonces quiero mencionar también que las últimas decisiones del Ejecutivo de utilizar fuerza militar para resguardar el orden público en las regiones del Biobío y en nuestra región, entonces hace más que volver a criminalizar, ¿cierto?, nuestras relaciones, a profundizar y polarizar las violencias, y lejos estamos entonces de resolver los problemas graves de desigualdad que tenemos en estos territorios. Bueno, espero, ¿cierto?, seguir aportando en este tejido social que necesitamos para poder construir entonces los diálogos que nos permitan fortalecer los valores colectivos que requieren esta salud comunitaria. Eso es lo que puedo aportar hasta el momento, y seguramente los grupos de trabajo también podemos continuar nuestros diálogos.
Gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación que nos ha realizado Germán en esta red de psicólogos comunitarios que estamos debatiendo e intentando también aportar a esta transformación civilizatoria. Y también saludar a todos los compañeros y compañeras psicólogos, no psicólogos, psicólogas o miembros de comunidades también, participantes e integrantes de las comunidades. ¿Bien? El tema que quiero transmitir, y tiene más bien que ver con reflexiones también personales y el trabajo comunitario que he desarrollado hace un tiempo, con mujeres específicamente en la ONG Matria Fecunda, tiene que ver con cómo nuestra salud ha sido impactada de una manera multidiversa. Ya las mujeres hoy día estamos enfrentando el peso de la pandemia de una manera quizás no única, porque vamos a mostrar cómo en la historia también las mujeres tendíamos a ser representadas como las que sosteníamos estas grandes crisis, ¿ya? Y estas grandes pandemias en el mundo. ¿Ya? Partir señalando como principio que el tiempo cíclico nos demuestra, ya esta frase como bastante habitual que nos lega, ¿cierto? Simone, ¿ya? Que las mujeres tendemos en la historia a ser de alguna manera cuestionadas en nuestros derechos, ya cuestionadas en nuestra manera de vivir, pero también cuestionadas en el piso básico de garantías para poder vivir una vida digna, ¿ya? De alguna manera esta realidad nos demuestra que nosotras estamos nuevamente experimentando aquello que en otras épocas, en otros siglos, también se ha vivido de esta manera y de una manera que hoy día podríamos cuestionar y decir dónde está realmente esa garantía. Ya las mujeres a través de nuestras subjetividades, de nuestros cuerpos y de nuestra presencia en el mundo, en las cartografías del mundo, seguimos teniendo un lugar de subordinación, un lugar que podríamos denominar de segunda categoría, el lugar de alguna manera de vidas que son prescindibles. Ya quiere decir que nuestras vidas pueden ser manipuladas y también los estados y los gobiernos también prescindir de ellas. Quiero llevarlos a un recorrido pictórico de cómo en otras épocas el cuerpo de las mujeres ha resistido el peso de las pandemias. Por ejemplo, en las grandes pestes del mundo, la peste negra, bubónica, la gripe española. Ya aquí miramos, por ejemplo, algunas imágenes, por eso yo los invito como a pensarlas, ¿no? a reflexionarlas y a mirarlas desde el sentir. ¿Qué nos evocan o en qué nos interpelan algunas de estas imágenes? Por ejemplo, una mujer que carga un hijo. Acá tenemos la imagen clásica, ¿no?, de la peste negra, ¿no? Y cómo las mujeres son representadas también condensando algunos significados, como por ejemplo la mujer que está afligida, la mujer doliente, ¿ya? Doliente de una realidad que no puede controlar. Por acá tenemos la peste bubónica. Esta es una imagen chilena, Pisagua 1905, ya uno podría ahí representar cómo las mujeres también comparten una realidad de enfermedad en sus cuerpos y cómo también se ayudan entre ellas, ¿no? Cómo la salud también se ha visto en las propias mujeres vivida desde el colectivo y desde el apoyo con la ayuda mutua. Por acá tenemos otra imagen, por ejemplo, las mujeres resistiendo, ¿cierto? Resistiendo el embate de la muerte, de alguna manera, simbólicamente como en la historia hemos sido representadas como las que tenemos que resistir la muerte. ¿Ya? Por acá otra imagen que también es clásica, del 1600, ya esta pintura que está en un museo uruguayo. La imagen es una de las quizás más debatidas, a veces incluso en las redes sociales aparece en algunas ocasiones, porque condensa varios significados, ¿ya? O varias narrativas que podríamos desprender de ella, ¿cierto? De alguna manera, bueno, la mujer muerta, la mujer que no puede cuidar, que deja en orfandad a un bebé, pero también la imagen patriarcal de quienes observan esta realidad sin poder hacer nada, ¿no? Como que desde el lugar de una matriz, ¿cierto?, patriarcal que no es capaz o no es posible de introducir una respuesta ante una realidad que resulta ser horrorosa o brutal. ¿Bien? En gripe española, la feminización de la salud, por ejemplo, quiere decir todo el colectivo o el grueso del colectivo femenino haciendo frente a una de las más grandes pandemias. Y una imagen chilena que reproduce un poquito la anterior, digamos, como que la historia se repite, ¿cierto? Como lo que partíamos señalando. La decolonialidad también asume un poco esta postura, quiere decir que la historia o los tiempos retornan, ¿ya? Y por lo tanto no es nada nuevo lo que estamos experimentando, lo estamos viviendo tal vez con otro matiz, o podríamos llamarle otra matriz, ¿cierto?
pero sin embargo, de alguna manera lo que tenemos de trasfondo hoy día es un modelo de desarrollo, un modelo desarrollista neoliberal, que es el que le da quizás el color a esta pandemia, ¿cierto? Pero las mujeres siempre hemos estado en las pandemias, quiere decir que nunca hemos ocupado un lugar muy diferente al que estamos ocupando hoy día. Si quisiéramos remitirnos, por ejemplo, a quiénes son los que se hacen preguntas acerca de lo que llaman el gender impact, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres hoy? ¿Cuáles son las redes que se posicionan con discursos en torno a nosotras las mujeres? Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con una publicación que aparece en marzo de este año, de Lancet, que fue bastante citada en distintos espacios, tanto de las organizaciones internacionales como de los espacios de las organizaciones nacionales que trabajan en temas de género. Y acá en negrita aparecen destacados algunos puntos esenciales, ¿bien? La carga de cuidado, mayoritariamente asumida por nosotras las mujeres, que incluye el trabajo doméstico, mezclado con el trabajo cuidado y además el trabajo remunerado, juntos en un mismo espacio físico, en un mismo espacio temporal, ¿no? ¿Quiénes se ven más afectadas por la pérdida del trabajo no formal? Por ejemplo, las mujeres que cuidan, las guarderías, las asistentes del hogar. ¿Qué pasa con el teletrabajo y los pequeños en la casa, con la conciliación? Lo que llamamos la conciliación, ¿no? O la ilusión de la conciliación, podríamos también llamar, ¿cierto? ¿Quiénes sufren más violencia física, verbal y sexual? ¿Quiénes están enfrentando desde el punto de vista de los costos de su salud mental o de lo que podríamos también denominar la carga existencial del COVID? ¿Ya? ¿Quiénes la están asumiendo y cómo la están asumiendo? ¿Qué pasa con la crisis del acceso a métodos seguros de planificación familiar? ¿Ya? Vamos a mirar más adelante algunas cifras al respecto. ¿Qué está ocurriendo en Chile, por ejemplo, con la salud sexual y reproductiva? Con el acceso a algunos fármacos que permitirían, por ejemplo, el ejercicio autónomo del aborto en las mujeres, por ejemplo. Y quienes probablemente al pasar este ciclo más duro de la pandemia y al retornar a lo que podríamos denominar una nueva normalidad, o como se ha denominado también en los medios, van a enfrentar el peso de esa transición, y a quienes van a ser más duramente explotadas en distintos espacios, por ejemplo, los espacios de la esclavitud sexual o la esclavitud laboral, reconociendo que las mujeres somos quienes preferentemente trabajamos en el espacio del comercio, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Nosotros no venimos de una realidad tan distinta, ¿ya? O sea, digamos que la pandemia nos golpea en un lugar bastante frágil, o en una posición bastante frágil de las mujeres en términos de indicadores de desarrollo. Por ejemplo, las mujeres estamos preferentemente trabajando en salud, el 71% de las mujeres trabajadoras de la salud son de este segmento, ¿no? En términos de participación laboral, una de las más bajas de América Latina, ya por lo tanto las mujeres mayoritariamente en Chile estamos más en el hogar. La precarización e inestabilidad en el trabajo, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Quiere decir las mujeres preferentemente trabajando en el comercio del retail o en el comercio en general. Mujeres empobrecidas por el sistema neoliberal capitalista, a través de jefaturas de hogar femenina, ¿no? En las que se concentra mayoritariamente la pobreza. Mujeres que asumen, según las últimas encuestas CACEN, y la última que no la cité acá, pero es la encuesta de uso del tiempo, en que las mujeres estamos preferentemente en el trabajo doméstico y de cuidados, ¿bien? En términos de violencia, que este es un dato reciente, el aumento de los llamados en la línea de ayuda en violencia, para el caso de la violencia contra las mujeres, y por otro lado, el aumento en llamados en la línea de Fundación para la Confianza, que atiende casos de maltrato infantil, por ejemplo, o sea, niños que están llamando para poder ser ayudados. ¿Qué es lo que además vemos a nivel de vida privada, por ejemplo? Algunas encuestas que si nos fuéramos al plano de la prensa general, por ejemplo, la encuesta Ipsos, la tercera, las mujeres viven con más miedo que los hombres, esta pandemia, con más indicadores de depresión, piensan más acerca de su propia muerte, en términos de actividades ocupacionales en el hogar, cocinan más que los hombres, hacen más aseo, lavan más, cuidamos más a los niños, ¿ya? En términos porcentuales generales. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos dice la situación de salud sexual y reproductiva? Por ejemplo, este informe que fue bastante comentado de la Corporación Miles, por ejemplo, que el 76% de las mujeres vio limitado su acceso a salud sexual y reproductiva, el acceso al PAP, el acceso al examen de VIH y la escasez del fármaco misoprostol para obstaculizar el acceso al aborto, de alguna manera. ¿Bien? Acá hay un relato que recogimos de una actividad que desde la propia ONG hicimos en el mes de marzo, a propósito de la cuarentena, ¿bien? Y fue un relato que nos llegó de manera anónima, y me gustaría leerlo como
a propósito del tema de salud sexual y reproductiva y el impacto que tiene en la subjetividad de las mujeres. Hoy estoy preñada y mi corazón sorprendido te abraza, pero llorando pienso en dejarte ir para no perpetuar la dependencia económica, para no sentir la humillación de recibir con el precio de un gesto pesado, para no perder el deseo materno cuando no tenga ni un peso y me sienta sola, para no pensar que no tengo nada para darte, más que herramientas, palabras y cariños. La maternidad será deseada o no será, pero ¿qué pasa cuando el deseo no vale nada? Cuando tengo que pensar en buscar trabajo en plena cuarentena y cuando se aborta por miedo a la pobreza. Bien, lo dejo como reflexión. Bien. Y también, a propósito de esta realidad, ¿cierto? Podríamos llamarle esta radiografía de nuestra condición pre-COVID, estallido social de alguna manera, y luego con la condición de COVID. La producción científica de lo que podríamos denominar, según lo que plantea Quijano, también lo que plantea Sousa Santos, ¿cierto? El saber colonial, quiere decir cómo hemos construido un saber en torno a las mujeres. Y fíjense que hizo un ejercicio estos días de buscar en la base de datos Scopus, que es un lugar común para la gente que se dedica a la ciencia colonial, no a la ciencia mainstream, no a la ciencia convencional. En las palabras COVID más género. Y por ahí nos encontramos, fíjense que cuando buscamos el total de artículos que aparecen, tenemos 289 artículos, de los cuales solamente 50, si los agrupamos, podrían ser en torno a ciencias sociales y psicología, y la mayoría de aquellos, por ejemplo, poquitos de ellos, toman una perspectiva crítica de las ciencias sociales, determinantes sociales, que tampoco es tan crítico, ¿no? Interseccionalidad, vulnerabilidad, curva de inequidad o violencia, son nombrados en los artículos. Dos de ellos en torno a cuidados comunitarios. Y en psicología, de los 20 que aparecen ya publicados, la mayoría adopta una perspectiva más bien hegemónica de la psicología, ¿no? Quiere decir la identificación de síntomas, de factores de riesgo, predictores de salud mental, prevención en torno a la salud mental. Y uno de ellos se dedica a salud sexual y reproductiva. Y otro dato adicional, que podría también alimentar nuestra provocación, ¿no? Ante lo que está pasando también en la ciencia de las mujeres, ¿cierto? Los proyectos COVID que fueron anunciados hace creo que 2 días atrás o 3 días atrás, ¿ya? Que están financiando una línea de proyectos chilenos en torno al COVID. Del total de proyectos aprobados, que fueron 63, 2 de ellos fueron en torno a violencia de género, 3 en temas de cuidado, ¿ya? Quiere decir que los cuidados de alguna manera han también tomado un lugar mucho más visible, de más reconocimiento, ya es lo que está ocurriendo también en el discurso de cómo se piensa a las mujeres, y 2 en salud mental infantil y perinatal, unos estudios de corte longitudinal, ¿no? Como para poder predecir qué impacto va a tener el COVID en el mediano y largo plazo en los grupos de niños y bebés. ¿Qué debería llamarnos la atención de este conjunto de cifras y datos que hemos visto? Un poco alineándonos con lo que también decía Ana María, ¿no? Una visión de salud global, una visión hegemónica de la salud, que excluye los saberes colectivos, una visión que podríamos denominar de la enfermología pública del panamericanismo, según el texto de Basile, que también cito en esta presentación. Quiere decir, una hegemonía del saber biomédico de carácter colonial que mercantiliza la vida. ¿Bien? Por ahí también a esto le llaman el hospitalocentrismo, ¿ya? Porque de alguna manera está concentrando la salud en un segmento del ciclo de vida de los trabajadores de la salud, pero también en uno de los sectores de salud, ¿ya? En un nivel de atención, que es el nivel de atención de mayor especialización, porque en ese sector además se concentra la industria de la salud, donde hay otras industrias que giran en torno a la salud, y por lo tanto la salud se mercantiliza, ¿no? A través del hospital. Y por otro lado, lo que nos podría llamar la atención es el uso de la categoría de género. ¿Ya? En todas estas investigaciones, por ejemplo, en estas casi 300 investigaciones, la mayoría de ellas emplea la categoría de género solo como distinción entre sexos. ¿Bien? Y luego, más o menos 3 artículos problematizan el género desde un punto de vista más crítico, que podríamos denominar de perspectivas más feministas, decoloniales, postcoloniales o interseccionales. Ya la mayoría en general tiende a usar el género como una distinción entre sexos. ¿Qué es lo que está ausente de la investigación convencional?
¿ya? La voz o imagen de las sujetas, de quienes se habla, quiere decir de las hablantes. Ellas que son las que agencian la precariedad de la vida, y tenemos una imagen de las cajas del gobierno, ¿cierto? Y las mujeres, mujeres mayores, bebés y mujeres jóvenes recibiéndolas. Las mujeres que trabajan en el sector salud, una voz ausente de la investigación convencional o hegemónica. La mayoría de los trabajos de la salud son trabajos feminizados. 3/4 de los trabajadores de la salud son mujeres. Las mujeres que cuidan a mayores en distintas residencias, la mayoría de ellas, por ahí se estima cerca del 90%, son trabajadoras mujeres, ¿ya? Que están haciendo frente, resistencia activa ante la realidad del COVID, ¿cierto? Creo que debería ir María Angélica como por el tiempo, ¿cierto? Sí. Seguramente me falta un par de minutitos. Solo quiero cerrar señalando esta pregunta. ¿Cómo se gestiona la sostenibilidad de la vida y la amenaza de muerte física y simbólica para las mujeres? Que es una amenaza no nueva, ¿se entiende? Es una amenaza histórica. Si lo quisiéramos también, ¿cierto?, contrastar con estas imágenes de la historia de las mujeres haciendo frente a las pandemias. ¿Cómo gestionamos esa sostenibilidad de la vida? Una posible respuesta, y no la única, que a mí me gustaría plantear en este conversatorio, es la propuesta del feminismo decolonial, ya que lo que nos trae es un supuesto básico. Quiere decir que en el mundo que vivimos no caben todos los mundos. Quiere decir que no están representadas todas las mujeres, ni siquiera en el feminismo convencional, en el feminismo hegemónico. Quiere decir que no hay una representación de todas las voces, de lo que podríamos denominar aquellos grupos que están negados, ¿ya? Por ejemplo, la negación a aquellos saberes que, por ejemplo, Catherine Walsh ha denominado como los saberes en los márgenes, ¿no? Los grupos de mujeres que no son habladas del feminismo convencional. Por lo tanto, la invitación al diálogo de saberes entre mujeres intelectuales, activistas y mujeres de la vida cotidiana, la recuperación de esos saberes. Por ejemplo, alguien les pregunta a las mujeres que viven la pandemia, ¿cómo han evitado en otras circunstancias contagiarse de otras enfermedades? Ya quiere decir que es un saber que seguramente está ya instalado en los colectivos y en las comunidades, pero así como señalaba hace un ratito también Ana María, se abandona esa perspectiva territorial y comunitaria y se impone una perspectiva, ¿cierto?, la perspectiva convencional o mainstream, que es la perspectiva hospitalocentrista para atender la pandemia. Por lo tanto, también nos invita a preguntarnos cómo podemos integrar a todas las mujeres, que incluyen las mujeres negras, las mujeres que han sido racializadas, las mujeres que han sido empobrecidas, las mujeres de distintos territorios, las mujeres indígenas, las disidencias sexuales, ¿ya? Las mujeres adolescentes, ¿cierto? Y cómo podemos transitar hacia lo que Basilo también denomina una perspectiva de salud del sur-sur, ¿ya? Por aquí aparecen algunas propuestas, algunas ideas que también provocan a cómo podemos ir transitando hacia una visión de salud decolonial, intercultural y horizontal, ¿ya? Por lo tanto, voy a dejar acá la presentación. Me gustaría dejarla también disponible para las personas, porque fue creada también para ser socializada y democratizada, ¿bien? Así que eso sería mi presentación, ahí están las referencias, y luego las pueden consultar también. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. No voy a poder comentar todas las fotos ya, porque son hartas y en honor al tiempo, ya creo que ya llevamos hartas presentaciones, entonces voy a tratar de avanzar rápido, pero de transmitir mi mensaje. Bueno, ¿cuál es mi fundamento con el cual yo me planteo para hablar sobre el estallido social? Es la ontología política, que va de la mano del giro decolonial y de autores descolonizadores también. La ontología política viene de un grupo de antropólogos latinoamericanos que hablan sobre los problemas socioambientales. Entonces, uno de los conceptos principales es el concepto de la agencia, ¿no? Es un concepto que se ha tratado bastante en las ciencias sociales, y la agencia se define como el poder de influir, ¿no? O sea, todo aquel que es un agente o que genera ciertas agencias es aquel que genera acciones y que influye, ¿no? Que genera efectos en los entornos, ¿no? A eso se refiere la agencia, ¿no? La agencia generalmente ha sido la agencia humana, ya como que el humano ha sido el gran agente de la modernidad, ¿ya? Yo voy a llevar este plano de la agencia al plano del estallido social,
y mi tesis para plantear esta ponencia es que el neoliberalismo ha opacado ciertas agencias, ¿ya? Y lo que ha hecho una imposición de una agencia por sobre otras. Muy similar a lo que plantea Boaventura de Sousa Santos con el pensamiento abismal, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál es la agencia? Tomando lo que decía Germán, la agencia neoliberal es la agencia del sujeto individual, consumidor, emprendedor y deudor, ¿ya? Eso es la agencia que se ha instalado, ¿cierto? Con este nuevo, con el proyecto civilizatorio que tenemos actualmente, y que Chile ha sido de los principales laboratorios de experimentación, y para poder instalar estas agencias individuales, individualistas, se han opacado otras agencias, ¿cierto? Y que esas agencias son las que salieron en el estallido social, ¿ya? Ese va a ser mi tránsito en este momento. Entonces, ¿cuáles son las agencias? Son el pueblo oprimido, las clases vulneradas, la clase media endeudada, ¿cierto? Y diversos colectivos sociales, ¿ya? Entonces acá les tengo varias imágenes, ¿no? Primero, unas respecto a los inicios del estallido, ¿ya? Por ejemplo, ahí aparece Condorito, cuáles son respecto a la palabra saqueo, ¿no? Que es uno de los grandes significantes que también los medios de comunicación han utilizado para poder desmantelar la protesta. Entonces acá hay varios saqueos, dice la AFP, las farmacias, la ISAPRE, etcétera, hay muchas más ahí. Después, esta frase creo que es muy decidora, dice, cuando salió el estallido, cuando recién empezamos el inicio del 18 de octubre, dice, estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. ¿Sí? No como ahora, que estamos mal, pero es verdad, ¿no? Se refiere a las consecuencias cuando el país se detuvo por el estallido, decía, esto es el verdadero Chile, ¿no? No el anterior, que era un Chile de mentira, ¿no? Donde se aparentaba estar bien, pero no se estaba bien. Y después aparece otra imagen con respecto a los rostros de las distintas etapas históricas que hemos vivido, entre ellas, ¿cierto?, desde el 73 hasta el 2019, ¿no? Ahí podemos ver también un análisis de cómo ha ido esto avanzando, ¿ya? Perfecto. Entonces, bueno, si continúo con esto, acá también tengo algunas imágenes sobre cómo se fue dando el estallido, ¿no? Frase importante, no son 30 pesos, son 30 años, ¿cierto? A propósito de que esto comenzó con la alza del precio de la tarifa del metro, ¿cierto? Donde los secundarios iniciaron esto, ¿no? Y se instaló un símbolo muy importante que fue el perro quiltro, el negro matapaco, ¿no? También aparecen importantes figuras ahí como la Plaza de la Dignidad, que fue rebautizada, ¿cierto?, con ese nombre, más conocida como la Plaza Italia, ¿cierto? Y abajo un mural también donde está esta lucha, ¿no?, de mujeres, ¿cierto?, feministas, tirando ciertas bombas, entre medio los 30 pesos y por otro lado los carabineros, ¿cierto?, disparando directamente a los rostros. ¿Cómo fue cómo se lo tomó el poder, ¿no? Interesante también ver los discursos del poder. Acá tenemos un audio que supuestamente fue filtrado por de Cecilia Morel, que dice, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, no tenemos las herramientas para combatirlo, ¿no? Y ahí podemos ver que ella decía, vamos a tener que disminuir nuestros privilegios, ¿no? Ahí también eso se utilizó mucho, fue una cosa muy burda que se utilizó para poder reírse un poco de estas atribuciones del poder, de externalizar, ¿cierto? Y de tener todo un bestiario en relación a los manifestantes, ¿no? Y eso cómo se llevó a cabo en lo concreto fue la presencia de militares con estados de excepción de emergencia, ¿cierto? Y también toques de queda y toda la represión y la violación de derechos humanos que fueron sabidas a nivel nacional e internacional. Después, cómo lo planteaba Piñera, ¿no? Allá puse ahí las palabras y las piñericosas, ¿no? En alusión al texto importante de Michel Foucault, y cómo también lo que hacía Piñera, ¿no?, con todo su gabinete del poder, era una forma de colonizar, ¿no?, de tomarse el discurso. Por ejemplo, antes del estallido, Piñera dijo, en medio de esta América Latina convulsionada, nuestro país es un verdadero oasis. Eso después fue totalmente dado vuelta por los hechos que ocurrieron en la realidad social. Lo otro, estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable, que no respeta nada ni nadie. Dice, he escuchado la voz del pueblo chileno, hubo intervención de gobiernos extranjeros, y finalmente dice, voy a llegar al fin de mi gobierno.
Ahí también tomo una frase del destituido ministro Chadwick que dice: quiero señalar que hemos vivido acciones de violencia, delincuencia y vandalismo extraordinariamente graves. ¿Ya? Con esto también, ¿por qué lo coloco? Porque me parece interesante ver cómo el poder se encargaba de tratar de instalar un discurso que no tomaba en cuenta de ninguna forma la agencia que estaba ocurriendo, ¿no? Tomando el concepto de agencia, que era una agencia basada en la subjetividad, basada en la concientización de las desigualdades del sistema chileno, y que acá se ve que se le atribuye a los aliens, después se le atribuye a ciertos gobiernos extranjeros, ¿no? Después se genera un enemigo interno, ¿ya? Muy fuerte, como se produjo con mucha violencia esa frase, y también se genera una criminalización de la protesta, ¿no? Principalmente a manos de Chadwick. Después, bueno, ciertos hitos que fueron sucediendo importantes, ¿no? Cómo se instaló una nueva cultura, ya fue primero con la zona cero, ¿no? Lo que pasó ahí en el epicentro, justamente en la división de Santiago y de Chile, con la Plaza Italia, ¿cierto? La Plaza de la Dignidad, que fue donde se divide Santiago de Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo, y que en el fondo es símbolo de toda la división y la centralización de nuestro país. Se instaló lo que se llamaba la zona cero, ¿no? Entonces yo escogí algunas imágenes que también son representativas y hay muchas más. Yo creo, solamente hice una selección y tuve que dejar de lado muchas otras manifestaciones. Tal como lo plantea Germán, también aparece esta épica popular, que es la primera línea, también unos nuevos agentes sociales, ¿no? Compuesta por una diversidad de actores, ¿ya? Y que en el fondo también marcó mucha importancia, ¿no? Los manifestantes de alguna forma necesitaban de la primera línea para poder manifestarse y poder enlentecer, poder ralentizar la represión de Carabineros. Y hay una frase ahí que es muy potente que dice: nos costó tanto encontrarnos, no nos soltemos. ¿Sí? Con eso también la agencia que aparece con el estallido es una agencia comunitaria, ¿no? Una agencia que estuvo totalmente opacada por el individualismo imperante desde hace 30 años en el país, que de alguna forma nos hizo creer que éramos solo seres individuales, pero con el estallido social fue una conjunción de redes y comunidades que lo que hizo fue volver a darnos cuenta que somos un colectivo, o varios colectivos, ¿cierto? Y por eso ahí viene esta nueva, pues coloqué esta imagen sobre la articulación de los colectivos, donde hay una diversidad de colectivos, ¿cierto? Los colectivos feministas, también las barras bravas, ¿cierto? De todos los primeros auxilios que se brindaban, y en general un montón de colectivos que ahí se dieron, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también la frase Chile despertó me parece muy potente en términos de la conciencia social que se produjo. No olvidar a la violación de derechos humanos también que ocurrieron en el estallido social, que generaron mucha consternación por la brutalidad de los ataques, ¿cierto? Y también por la impunidad que todavía se vive. Acá hay un hecho que me parece muy potente en términos del seminario, que es la descolonización cultural que se dio en el estallido social, ¿cierto? Se dio el derrocamiento de varios emblemas coloniales, ¿cierto? En el fondo también representando y tomando lo que plantea Cristina, es la descolonización patriarcal, ¿no? En el fondo del colonizador, la figura del conquistador fue totalmente desmantelada, ¿cierto? Los bustos de los colonizadores como Pedro de Valdivia, ¿cierto? Muchos más principalmente fueron derrocados, fueron colocados en otras posiciones, ¿no? Por ejemplo, acá en Valdivia, Pedro de Valdivia fue colgado por el puente Pedro de Valdivia en el río Valdivia, en una ciudad que se llamaba antes Ainileufu, en el poblado mapuche, Lafkenchi Huilliche, que se llamaba Ainileufu. También es muy potente la instalación de la bandera mapuche, ¿no? en medio de las protestas del pueblo chileno, ¿no? Para el pueblo mapuche eso fue muy importante, poder posicionar su bandera dentro de las movilizaciones del pueblo chileno. También en Punta Arenas, ¿cierto? Menéndez y Brown fueron derrocados, también estos emblemas coloniales que fueron los que generaron el genocidio de los Selknam, y también se instalaron, ¿cierto?, en la Plaza de la Dignidad, este colectivo originario donde instalaban los Chemamul, ¿cierto?, que son la gente de madera mapuche, y también aludiendo a los Selknam. En Temuco se colgó la cabeza de Pedro Valdivia en la mano de
de Caupolicán, ¿no? Me parece muy, muy potente esto, que el poder lo llamaba violencia y vandalismo, pero marca una descolonización cultural, ¿no? Tal como decía Franz Fanon, no olvidar que no hay descolonización que esté libre de violencia. Bueno, no fue solamente manifestaciones callejeras, sino que también fueron cabildos autoconvocados, ya asambleas, conversatorios. Acá yo nombré algunos en los que yo participé y también nosotros desarrollamos en Valdivia, ¿cierto? Porque no fue solo una protesta, ¿no? de tomarse el espacio público, sino que también fue un momento de gran reflexión comunitaria, ¿no? De poder desahogar ciertos sentidos comunitarios que uno tenía, ciertos sentidos psicológicos que uno podía expresar. Y acá se dieron hubo cabildos de todo, ¿no? Valdivia fue de las ciudades donde más cabildos hubo, al menos o sea, no sé si donde más hubo, pero sí una de las ciudades donde mayor movilización de cabildos hubo. Cabildo de salud mental, de ecología, feminista, etcétera, un montón de cabildos, ¿no? Sobre una infinidad de temas donde el neoliberalismo en el fondo estaba apretando a los chilenos y chilenas, ¿ya? También la salud mental no puede quedar atrás. Yo creo que una de las frases más importantes no era depresión, era capitalismo, ¿no? En el fondo, de cómo se puede ver la influencia del sistema social, político y las contingencias históricas en el sujeto, ¿sí? Entonces acá aparece, claro, un tema de la depresión, ¿no? Quizás la pérdida de sentido a la cual el neoliberalismo expone a los sujetos cuando va, como decía Germán, esclavizándolo. No es solamente una categoría biomédica, ¿no? Que en el fondo coloniza esa subjetividad, ¿no? Sino que era un sistema social del cual era quizás normal, en términos de Martín Baró, tener ciertos grados de depresión, ¿ya? Acá hay otra frase interesante, dice: ustedes no quisieron invertir en salud mental, aludiendo a que no hay una ley de salud mental en el país. Dice, bueno, ahora arranquen, mierda, que estamos todos descompensados, ¿no? Me parece muy, muy chistoso eso. Y la otra dice, es más fácil conseguir droga que atención psicológica, ¿no? Aludiendo también a la precarización del sistema del sistema de salud público. Bueno, interesante también dentro de la dialéctica, qué pensaba el poder, ¿no? Frente a todas estas manifestaciones y toda esta subjetividad social que estaba ocurriendo, ¿cierto? Usó el término subjetividad social como González Rey lo planteó, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, de Clinic plantea una buena sistematización, dice, ¿quién está detrás de las protestas en Chile? Riéndose un poco de las atribuciones del poder, dice, el 22 de octubre los aliens, ¿cierto? A partir de la primera dama. Segundo, el 9 de noviembre, los extranjeros, ¿cierto? Que fue lo que dijo Piñera al país, que había influencia de gobiernos extranjeros. Después, el 22 de noviembre, las barras bravas, ¿cierto? Carla Rubilar nombraba a los narcotraficantes y las barras bravas. Después, el 25 de noviembre, los profesores, ¿cierto? La exministra Marcela Cubillo aseguraba que los profesores eran los que estaban ideologizando a sus estudiantes. Y finalmente, el 19 de diciembre sale un informe, ¿cierto?, financiado por Luxich, que atribuía al K-pop Claudio Bravo, Gary Medel y Mon Laferte, ¿ya? Entonces, ¿cómo analizo esto, no? Es bien interesante porque todas estas atribuciones del poder lo que hacen es negar e ignorar la agencia de la subjetividad, ¿no? O sea, por más que había una agencia que aparece, ¿cierto?, o que estuvo oprimida, que estuvo ocultada durante 30 años, emerge, ¿no?, producto de todo el aprisionamiento del sistema social neoliberal, y el poder no reconoce esa agencia y lo que hace es atribuirla a terceros. Entonces la atribuye a estos, que puede ser bastante irrisorio, y de alguna forma también lo que hace es negar el efecto del sistema social sobre el sujeto, ¿no? Entonces se producen dos cosas, ¿no? Y se genera un bestiario, ¿no? De hecho, hay memes también de los chalecos amarillos bastante potentes, que es otro agente social que aparece, que dice, por ejemplo, nosotros los verdaderos simios queremos dejar en claro que estos hueones no son parte de nuestra familia, ¿ya? Interesante, ¿no? Cuando hay un bestiario, ¿no? Incluso ahí se nombran como los orcos, ¿no? Cuando están los manifestantes desarrollando su protesta, ¿no? Hay un bestiario, y eso lo nombra muy bien también Franz Fanon en Los Condenados de la Tierra. Lo otro es, se externaliza, ¿no? La protesta, se sigue negando la agencia, y por último se criminaliza, y con eso se tiran todas las leyes anti-saqueo, anti-capucha, anti-barricadas, ¿no?, frente a esto. Bueno, ¿cómo podemos hacer una lectura
del estallido social desde la praxis comunitaria. Acá yo nombré algunos hitos de cómo podemos comprender el estallido social desde la psicología comunitaria. Entonces, primero hubo una articulación comunitaria, que es lo que yo ya más o menos venía planteando, ¿no? Que el estallido social generó agencias, generó una concientización, generó una subjetivación, una colectivización y redes, ¿ya? Cada uno de estos conceptos son densos, ¿no? Por el tiempo no puedo detenerme a explicarlos, ¿no? Pero más o menos se articularon en red muchos colectivos que estaban conscientes de lo que estaba pasando. Otra cosa fue ocupación de espacios públicos también, ¿ya? La calle, sedes, espacios comunitarios. Otro, apertura de espacios de contención comunitaria, ¿ya? La psicología también siempre estuvo de la mano, por ejemplo, con la intervención en crisis, dando primer auxilio psicológico, etcétera, ¿ya? Transformación local, también se generaron muchos efectos en las familias, en los lugares de trabajo, en las amistades, gente se unió, otra gente se separó, ¿no? También fue importante eso, como que se generaron espacios de transformación local, también se generaron espacios de conexión con política pública, como los cabildos, el plebiscito por la nueva constitución, el tema de la asamblea constituyente, y por último también el arte comunitario al servicio de la liberación y en la lucha, muy importante el arte comunitario como forma de praxis, y cómo se utilizó en los lienzos, en la danza y en distintas manifestaciones artísticas, ¿ya? Y para cerrar, ¿en qué estamos tras el estallido social? Estas son algunas reflexiones que estoy realizando. Es que, bueno, de partida hubo una emergencia de diversos actores y organizaciones comunitarias en el territorio. Eso es muy potente, ¿no? Como a partir de cierta ética comunitaria se generan ciertos actores y organizaciones. Lo otro, yo creo que quedó bastante claro una concientización colectiva sobre la desigualdad del sistema chileno. ¿Ya? Si bien o sea, también se polarizó la población en términos de los discursos en relación al estallido social y al sistema, yo creo que hay una concientización mucho más masiva de las desigualdades en las que nos encontramos y que por el hecho de vivir aquí estamos, los chilenos y chilenas han naturalizado esta vida neoliberal, ¿ya? Que en el extranjero, en otros países, se ve como algo bastante espantoso. Lo otro es, se rearticuló el tejido social comunitario que estuvo adormecido por la dictadura y la democracia, ¿cierto? Que en el fondo acá la comunidad no estaba dormida, ¿no? Estaba reprimida, ¿no? Eso fue lo que pasó. Y aparece ahora, ¿no? Apareció, estaba reprimida. Y finalmente la justicia todavía está pendiente frente a violaciones de derechos humanos y también a la espera del plebiscito por el cambio de constitución y de cambios estructurales. Ya, eso es más o menos lo que yo les quería plantear. Fue un poco rápido para no tomar más tiempo, pero creo que sintetiza bastante lo que planteaba Germán también, y también nos da ciertos pies para poder entender cómo estamos llevando a cabo la articulación comunitaria en la pandemia actualmente. Eso, gracias.